Bien, estimados profesores, quien les habla es el profesor Manuel Mudarra. Aquí estamos para participar de este curso que estamos otorgando por medio de este medio sobre comprensión de lectura. Usted sabe que comprensión de lectura es un ítem fundamental para las aspiraciones de aquellos que quieren salir airosos en el examen de julio del 2021. Bueno, pues vamos a compartir algunas diapositivas para poder explicar sobre este interesante tema y determinante además para la finalidad que expuse al inicio. Saludos a todos los participantes y vamos a compartir una pantalla en esta modalidad de plataforma para poder iniciar. Bien, vamos a ver, aquí está la presentación del tema. Vamos a llevar este tema por capítulos, exactamente por temas, para poder hacerlo correlativo y abarcar todo aquello que nos interesa para el nombramiento docente, para el concurso de julio, ¿de acuerdo? Obviamente, pues el estudio de la comprensión de lectura es bastante abundante. Sin embargo, tenemos que centrarnos en aquellos puntos que nos solicitan para el examen, ¿no? Para el examen, los puntos sobre todo, tipo de las lecturas que nos están viniendo en los exámenes ya anteriores, ¿no? Como del 18, del 19. Bien, vamos entonces al primer tema. Se llama la lectura conceptos básicos y vamos justamente a su desarrollo. Ahí tenemos la presentación del texto, de uno de los textos del examen de nombramiento docente del 2019. Uno de los textos. Son 5 los textos que se tomaron, como ustedes saben, los que han participado y los que no, se les informa que son 5 los textos que han venido. Más o menos de una extensión vasta, pero igual vamos a analizarlos. Miren, queremos definir en esta tarde o en este día, en este tema, en esta jornada, lo que es la lectura, y por lo tanto vamos para ello a leer, ¿no? La mejor forma de definir la lectura justamente es leyendo. Este es uno de los textos, como les digo, ¿no? Le hemos llamado texto 1, pero en el examen, si tú has dado el examen de nombramiento del 2019, de repente ha sido el 2, ha sido el 3, el 4 o el 5, ¿no? No sabemos de acuerdo a la modalidad. Lo importante es que ha venido, ¿no? A ver, dice, tenía un hermano pequeño y a nadie más tenía. Hacía mucho tiempo, desde la muerte de sus padres, habitaban los dos solos esa playa desierta, rodeada de montañas, pescaban, cazaban, recogían frutos y eran felices. En verdad, tan pequeño era el otro, apenas con la palma de su mano, que el hermano grande encontraba normal ocuparse de todo, pero siempre atento a su pequeño hermano delicado y único en su minúsculo tamaño. Miren, este texto no lo vamos a leer todo, pero quien les habla ya lo ha leído y les cuento que trata sobre dos hermanos justamente, uno grande y uno demasiado pequeño, más o menos como se puede apreciar en la foto de la parte inferior de sus pantallas, la parte derecha, ¿no? Y era pues una relación bastante fraternal entre estos dos hermanos, ¿no? Nos informa la cuentista que habían quedado huérfanos al parecer tempranamente y vivían solos en una playa. Sin embargo, hoy serán felices, ¿no? Ahora, estos dos hermanos salían pues a realizar labores de recolección de alimentos, tanto pesca, caza y recojo de frutos. A todo momento iban juntos, obviamente, el mayor o el más grande, digamos, no se habla de edad, pero se habla así de dimensión, de tamaño, era quien cuidaba del pequeño, ¿no? Bueno, se sigue diciendo que por las noches, pues ellos se sentían un poco, ¿no? Solos y entonces empiezan a pensar en lo que hay más allá de las montañas, más allá de lo que sus ojos alcanzan a ver. Y un buen día, pues toman la decisión, sobre todo partiendo del pequeño, de salir en búsqueda de ese mundo desconocido, ¿no? Se prepararon, salieron valientemente, ¿no? Y siempre el pequeño montado en la cabeza de su hermano, y
después de algunos días logran llegar a esta zona detrás de las montañas, donde a lo lejos se veían pues las casitas, ¿no? Los habitantes, todavía de forma minúscula. Sin embargo, cuando se van acercando, ellos se dan cuenta, ¿no? El grande y el pequeñito se dan cuenta de que las casas no crecían y las personas no aumentaban de tamaño como era lo que se esperaba, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo, no? Eso como que la autora nos deja un poco a la expectativa al final, ¿no? Llegan y se aterran los habitantes, se esconden en sus casas, cierran sus puertas y ventanas. Sin embargo, poco a poco, y sobre todo por iniciativa del pequeño, que era el más decidido, van entablando, al parecer, una conversación, ¿no? Mientras que el grande hace una reflexión y comprende lo que había pasado, ¿no? Comprende lo que había pasado. En verdad, todos eran del tamaño de su hermano, del pequeñito, las casas también. Él estaba ante otra realidad, ¿no? Un final un tanto desconcertante, pero a la vez también intrigante, nos deja como para que el lector pueda sacar su conclusión, ¿no? Él era gigante y su hermano era normal y los demás que encontraron eran normales, o encontraron una aldea de seres minúsculos, no digamos de enanos, porque el texto no nos dice eso. Entonces, mis estimados docentes, eso nos deja mucho que pensar, ¿no? Es típica en el cuento moderno, ¿no? Esos tipos de finales desconcertantes. Bueno, pero no estamos para analizar el cuento en fondo, sino estamos para explotarlo a nivel de comprensión de lectura, porque eso es lo que nos interesa concretamente, ¿no? Vamos a ver las preguntas a continuación. Por ejemplo, tenemos aquí la primera pregunta que se planteó en ese examen, según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? En esta primera jornada lo que intento es hablar generalidades, porque luego vamos a ir desarrollando capítulo a capítulo cada uno de los aspectos, tipos de preguntas, por ejemplo, que están viniendo en estas pruebas elaboradas por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta de tipo textual, ¿no? Nos preguntan por afirmación expuesta, pero en forma textual, literal. O sea que para este tipo de preguntas solamente hace falta tener un poco de memoria, haber leído bien. Escuchen bien, docentes, haber leído bien. Por eso es muy importante también la memoria, porque algunos ya no se van al otro extremo y dicen, no, estamos en el tiempo del constructivismo, ¿no? Estamos en el tiempo en que uno elabora su propio aprendizaje, ¿no? Y la memoria como que la dejan de lado. No, no, es necesaria la memoria. Por ejemplo, este ítem. ¿Dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? Si nosotros revisamos el texto, vamos a encontrar que dice en la oreja de su hermano, ¿no? Y deduzcan ustedes también lo pequeño, dense cuenta lo pequeño que debería haber sido este niño, de manera que cabía en la oreja de su hermano. Si iban a pescar, se metía en la oreja de su hermano. Si iban a cazar, se metía en el morral, en la bolsita de su hermano, que era de cuero, de mala bolsa, ¿no? Y siempre pues estaba con él. Por lo tanto, esta es una pregunta, por ejemplo, que nos plantean de tipo literal, ¿no? Me imagino que en el examen muchos han marcado la A, ¿no? Que era la correcta, pues, bueno, ahora ya lo sabemos, pero lo que estamos haciendo es un análisis, porque los textos que nos van a plantear, escuchen bien, docentes, los textos que nos van a plantear probablemente, ¿no? Sean, no iguales, obviamente, pero sí similares, ¿no? Tengan una estructura muy parecida. Bien, a ver, entonces miren, vamos a examinar la segunda pregunta que plantearon en este examen 2019. Vamos a ver. Aquí está la segunda pregunta. Dice, de acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Pero antes vamos a borrar esta marca para que no genere confusiones. Bien. ¿Cuál de los, de acuerdo con el desarrollo de la historia, cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Por ejemplo, esa es una pregunta de tipo ordenamiento de información, ¿no? Ordenamiento de información. Aquí no solo requiere memoria, haber leído bien el cuento de inicio a final,
sino a saber notar, ¿no? ¿Qué hecho fue primero? Obviamente yo puedo regresar a la lectura, ¿correcto? Pero eso va a involucrar también una inversión de tiempo que usted sabe en el examen, sería una desventaja, ¿no? Sin embargo, si es necesario, es mejor regresar al texto. A ver, el hermano grande comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano. Miren esto, vamos a subrayar los verbos porque en este caso los sujetos y los verbos son lo más importante. Como las acciones se realizan a partir de verbos, es importante ir subrayando la acción principal, el verbo principal, por lo tanto. El hermano pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes de la aldea. C, ambos hermanos oyeron gritos que provenían de la aldea a la que llegaron. Vamos aquí, oyeron gritos, ¿no? Nosotros podemos volver al texto suponiendo que estamos en el examen, podemos retroceder obviamente, pero podríamos bien también, mis estimados profesores, utilizar la lógica. Por ejemplo, ambos hermanos oyeron gritos que provenían de la aldea a la que llegaron. O sea que primero debió suceder esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá dice, comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano. Para comprender esto, había que haber tenido contacto con estos, ¿no? O estar frente a estos sujetos, estas personas, ¿no? Entonces no puede ser primero la A, sino que lo primero que ocurre, ¿no? Es la intimidación, ¿no? El susto que pasaron los habitantes de esta aldea, ¿no? Para encerrarse. Casi al final va a comprender el hermano grande de que todas las personas son como verdaderamente como su hermano, cuando él ya está presente, ¿no? Cuando ya está en la aldea. La B, el hermano pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes de la aldea. Ojo, no dice conversó, sino buscó conversar. Y ustedes saben que se encerraron, ¿sí o no? Para encerrarse, para buscar conversar, primero tienen que pisar la aldea. ¿Ven? O sea, hay unos tips, vamos a decir, que nos pueden ayudar también a deducir con lógica, ¿no? Pero si usted tiene problemas, no se preocupe, puede volver al texto. Lo digo porque esto nos ayudaría a ahorrar este valioso elemento que es el tiempo, ¿no? Bien, entonces la respuesta sería la C, ¿no? Es el hecho que ocurre primero, es el hecho que ocurre primero, ¿no? Si nosotros fuéramos al texto, vamos a verlo, ¿ya? Porque algunos yo sé que se pueden quedar con la duda, ¿no? Vamos a ver, borramos los dibujos y regresamos aquí al texto, ¿no? A ver, vamos a la parte final, sobre todo, la parte final, aquí está en la parte final. Sí, esta es la parte final. Miren lo que dice aquí, acá al inicio, primer renglón de este párrafo. Casi estaban llegando a la primera aldea cuando oyeron un grito, ¿ven? Estaban llegando a la aldea. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que usar el subrayado inteligentemente. No se trata de subrayar todo haciendo garabatos y al final nos enredamos en nuestra propia maraña, ¿no? Entonces, oyeron un grito. Y luego recién vamos a ver en el párrafo subsiguiente que dice que abrieron, pues, ¿no? A través de endijas, perdón, los habitantes empezaron a mirar a los dos extraños, ¿no? De seguro que se asustaron sobre todo por el grande, ¿no? Y aquí, a ver, vamos a ver. Acá está el primer párrafo más que estamos en esta página, está lo que hace el pequeño, ¿no? Dice, resueltamente se acercó a la casa más próxima, ¿no? Y esperó, que dice acá, que alguien lo atendiera, o sea, buscó que conversar. Eso se explica acá también, ¿no? Buscó conversar y al final recién está el hecho de que, miren, voy a subrayar este verbo, el tercer y último párrafo de esta parte, descubre, o sea, comprende, ¿no? Que equivale a comprende con súbito sobresalto, ¿no? Que en esa aldea todo estaba hecho a la medida de su hermano, ¿ven? Entonces sería número 1, ¿verdad? Número 2, estamos ordenando la información del mismo cuento y al final la comprensión que sufre su mente, hablando del hermano mayor, es el número 3.
ratificamos entonces, ¿no?, la respuesta que ya se ha vertido minutos antes. Muy bien, docente, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Y vamos a continuar porque nosotros tenemos que terminar la jornada de hoy. Vamos a ver, por supuesto, si ustedes tienen consultas, háganla a través del chat, ¿no? Siempre dirigidos a este canal para que ustedes puedan absolver, ¿no? Pueden estar también, por supuesto, en desacuerdo con el Mudarray, yo no tengo ningún problema, podemos aclarar lo vertido. Vamos a ver si tuvieras duda. Bien, vamos entonces a borrar estos dibujos y pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, después de estas 5 preguntas, perdón, 2 preguntas, vamos a tener la siguiente que dice, ¿cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir? Ojo con esto, miren, docentes, se puede deducir, ¿no? De esto vamos a hablar ampliamente en el tema inferencias, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle a un tema inferencias porque es un tipo de pregunta que viene sí o sí, En el Ministerio de Educación se le llama lectura inferencial, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, vamos a leer ampliamente, pero podemos ir adelantando algo. Miren, ya que nos plantean aquí esta pregunta, dice a partir de la lectura del texto, ¿no? O sea, ojo con esto. Acá tenemos que ver 3 elementos fundamentales. Aprende esto, maestro. Mira. Número 1, si la alternativa que nos presentan tiene información que está en el texto, que está textualmente, es eso, información, no es deducción, no es inferencia, es información. Número 2, si la información que nos presenta el ítem, ¿no?, la alternativa, escapa del ámbito textual, entonces es falsa, pues, ¿no? No puedo yo marcar como deducción algo que yo creo, no puedo marcar como deducción algo que no tiene basamento en el texto. Está bien, la inferencia y la deducción no está literalmente en el texto, pero tiene una base, está entre líneas. Hay rastros que nos conducen a esa deducción. De acuerdo, por lo tanto, acá tenemos que marcar la letra A. Pero dígame, ¿por qué? Por supuesto que lo vamos a explicar. El hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos, ¿no? Porque esto está pues en la parte textual. Vamos a ver que el párrafo dice que iban a cazar, que iban a pescar, que recolectaban frutos. Entonces podemos sintetizarlo, ¿no? Podemos concluir que este pequeño acompañaba a su hermano en la búsqueda de alimentos. ¿Ven? Entonces, eso es nuestro basamento. ¿Por qué no la ve? Vamos, por supuesto, a analizarla, ¿no? El hermano grande sentía un gran temor por atravesar las montañas caminando. Esta es una información, señores. Esta es una información. Voy a ponerla acá. Esta es una información. Y una información no es deducción. Disculpen que parezca una perogrullada repetirlo, pero es así. La información es información, la deducción es deducción. ¿Y por qué no puede ser la C? Los hermanos se encontraban tristes por vivir solos en una playa desierta. Esto es falso respecto al texto. Es falso. Esta información es falsa. Vamos a poner así, falsa. ¿No? Falacia casi sale, no, falsa nada más. ¿No? ¿Por qué? Y esto es textual. Ahora vamos a verlo en el texto para tener una base. Vamos a ver. Aquí miren, en el texto al inicio dice eran, a ver, vamos a ver, aquí está, ¿no? Eran felices. Miren lo que dice acá, al final, segundo renglón y parte del tercero, y eran felices. Voy a subrayarlo, ¿verdad? Con otro color para que podamos diferenciarlo, mis estimados maestros. Eran
felices. Entonces, esa información es contradictoria incluso, ¿no? Es contradictoria. Nuestra respuesta, nuestra deducción está basada aquí, miren, ve. Pesca, ¿ven? Nada hacía sin llevarlo consigo, si era día de pesca. ¿Qué más? A ver, vamos a ver, tiene que haber basamento o fundamento, porque si no estamos mal, mi estimado docente. Vamos a ver. Ah, si se trataba de cazar, ¿ven? Y dice ir en busca de algunas frutas maduras, etcétera, etcétera. O sea, tenemos base. ¿Y por qué no puede ser la A, creo que era la B, ¿no? La que decía que tenía miedo el hermano mayor, porque lo vamos a ver a continuación como una información, por eso no constituye una deducción. A ver, vamos a ver. Vamos a tener que borrar un poco de los dibujos para poder tener más claridad. Vamos a ver, ¿dónde está? A ver, aquí en esta parte, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver, dice así, dice, hasta acá todavía no salen, aquí está el punto de partida, ¿no? Durante el día, dice acá, leemos a partir del segundo párrafo, maestros, que dice, los dos hermanos solo pensaban en la llegada de la noche, el momento en que habrían de sentarse, no, todavía no parten, vamos a la partida, no tardaron mucho en los preparativos, montado encima del hermano, etcétera, etcétera, vamos a la otra página, ahí está, dice aquí, después de algunos días, el suelo dejó de ser plano y comenzó la cuesta de la montaña. Subieron por caminos antes abiertos por los animales. Desde la cabeza del hermano, el pequeño con determinación señalaba los rumbos. Ojo con esto, con determinación el pequeño señalaba los rumbos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjones, bordeaba precipicios, acampaban por la noche entre las rocas, envueltos en pieles, y al amanecer procedían su lenta ascensión. Tanto subieron un día que de repente no hubo más que subir, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bajaron por los caminos, a ver, parece que no va a estar, aunque está el carácter del pequeño, por el cual también nos van a preguntar más adelante, ¿no? Pero tenemos que encontrar esa información porque no podemos, a ver, vamos a ver, no podemos responder sin tener base, ¿ah? A ver, vamos a ver. Aquí está, miren, ve. Pisando tierras cada vez más desconocidas, el grande, ¿no? O sea, nuestro personaje, el hermano grande, el grande se sentía estremecer por dentro, ¿no? Como si también él fuera pequeño, ¿no? Se sentía estremecer, tenía miedo. Esto es literal, mis estimados profesores. Esto es literal, por lo tanto, no lo podemos considerar una deducción. Una deducción. Muy bien, entonces ya respaldamos nuestra respuesta con el texto, ¿ya? Ese es nuestro respaldo, el texto. El texto. Estamos entonces en la 3. Entonces acá vamos a ratificar la respuesta porque si estaba mal la cambiábamos, ¿no? Letra A. ¿Ven? Muy bien, entonces la B no sale por ser literal y la C no sale por ser incompatible o falsa, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Vamos a la número 4. En el texto, ¿cuál es el principal rasgo de personalidad del hermano pequeño? Por eso lo subrayé cuando estaba con ustedes paseándome por el texto, y el principal rasgo de personalidad es que este pequeño es decidido, por eso dice con determinación. Yo creo que acá nadie ha podido faltar, ¿no? Él era valiente, ¿no? No tenía miedo, tal vez porque era pequeño y se sentía respaldado por el grande, y el grande más bien tenía miedo, ¿no? Tal vez porque se sentía grande y sabía que de él dependía, pues, su hermano, ¿no? Tremendo el cuento. Bueno,
Entonces estamos en la 4 y nos vamos a la número 5. Ojo, en este caso nos están preguntando, antes de pasar, por también una información, si bien es cierto, es textual, hay que interpretar. Acá es muy importante conocer sinonimia, conocer vocabulario para saber qué término puede respaldar o cambiarse, perdón, por el que viene en el texto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice determinado, ¿no? La palabra determinado tiene varias acepciones, ¿sí o no? ¿No? Ha determinado, ha decidido, ¿no? ¿Sí o no en este caso? Pero cuidado con confundir la acepción que necesitamos. Vamos a ver el número 5. ¿De qué trata principalmente el texto? Ojo, ¿de qué trata principalmente el texto? Esa es la gran pregunta. A, de las actividades cotidianas que realizaban dos hermanos huérfanos en una playa, de un descubrimiento que cambia la perspectiva de dos hermanos sobre sí mismos, de los problemas que dos hermanos enfrentan en su viaje a una aldea desconocida. ¿Cuál es la respuesta, maestros? ¿Ah? Ya la sabes, ¿no? Muy bien. Yo quiero hacer hincapié en esto, miren, ¿de qué trata? ¿Por qué nos están preguntando? ¿No? Porque tenemos que saber develar el planteamiento que hace el examinador, ¿no? Tema, nos están preguntando por el tema o asunto. Y ojo, aquí hay un cuantificador que no podemos soslayar, que no podemos obviar. Dice principalmente, porque profe, que el texto trata de los tres, ¿ah? Claro, pero dice principalmente. Ten mucho cuidado en el examen con este tipo de cuantificadores, principalmente, básicamente, ¿no? Entonces el tema central, pues, ¿no? El tema central. ¿Tratará de las actividades cotidianas que realizaban los dos hermanos huérfanos en una playa? Bueno, este es un tema secundario, ¿no? Es tema, es un subtema también se le llama. Ya lo haremos de esto en su oportunidad, pero no puede ser considerado el tema principal de acuerdo a la demanda de la pregunta. ¿No? Letra B, de un descubrimiento que cambia la perspectiva de los hermanos sobre sí mismos, sí, porque el cuento culmina con lo más importante, ¿no? Obviamente al descubrir esta aldea y estos seres, la perspectiva de los dos hermanos va a cambiar. El pequeño descubre que hay seres como él y el grande descubre que está rodeado, ¿no? Por los circunvecinos, ¿no? Por las aldeas vecinas de que los seres pues tienen el tamaño del pequeño, ¿no? C, de los problemas que dos hermanos se enfrentan en su viaje, bueno, probablemente pasaron dificultades, el texto no lo dice literalmente, lo insinúa cuando dice que bajaban, subían, que bordeaban precipicios, que rodeaban zanjas, etcétera, pero no es básicamente el tema. Por lo tanto, descartados y marcaríamos la B, ¿no? Yo sé que los que han enfrentado el examen lo han hecho así, los que han visto el examen también saben que es esta la respuesta. Por ahora, este es un acercamiento al curso que estaremos desarrollando para el nombramiento docente de julio 2021. Entonces, estamos viendo que la lectura, y vamos a conceptuar la lectura. He presentado este párrafo, he presentado este texto narrativo que vino en el examen con la finalidad de acercarnos tanto al concepto de lectura en general como también a la lectura aplicada a un examen, en este caso de nombramiento. Bien, vamos entonces, amigos docentes, a pasar. Acá, por ejemplo, nos plantea ya una pequeña actividad. Este curso lo vamos a hacer de manera interactiva, ¿no? De manera interactiva, vamos a ver qué ocurre aquí. Vamos a borrar estas huellas. Y ahora sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el tema? Ustedes saben que el tema recorre todo el texto. También lo voy a estudiar con ustedes de manera más meticulosa, más detallada, pero en su capítulo correspondiente, ¿de acuerdo? Por ahora podemos decir que es el asunto, ¿no? ¿Sí o no? El tema podría ser algo así como, a ver, los dos hermanos, ¿no? Podría ser algo sencillo, podría ser algo más amplio también, los dos hermanos y su gran aventura, ¿no? Los dos hermanos y su gran descubrimiento. El título contiene el tema, contiene la idea principal, pero es un enunciado, es como un nombre de un texto, ¿no?
También voy a trabajar esto en una unidad, no te preocupes, profesor. Vamos a trabajarlo para dar las pautas de cómo hallar el título, cuáles son los secretos, ¿no? de esta parte de un texto, de esta estructura, de este elemento de la estructura textual, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, te adelanto algo, es el tema más aquello que se destaca del tema. Escúchame bien, es el tema más lo que se destaca del tema, ¿no? Entonces, los dos hermanos y su gran descubrimiento podría ser, ¿no? Los dos hermanos y su gran descubrimiento, ¿no? ¿Qué descubrieron? Pues de que, ¿no?, las personas eran como el pequeño, ¿no? Bien, la idea principal, IP, nos piden idea principal. Esto nos viene en forma de alternativa, pero también podemos redactarlo. Es mejor entrenarse, maestros, es mejor entrenarse de esta manera para poder llegar ya con bastante pericia al momento del examen, ¿no? La idea principal, a diferencia de los dos anteriores, es una afirmación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la afirmación? Obviamente, como este es un texto narrativo, pues no lo vamos a encontrar al inicio, al medio o al final. No está en forma literal, ¿no? Como para copiarla y pegarla, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos que redactarla. ¿Cómo se redacta la idea principal en un texto narrativo? ¿No? Afirmando, ¿no? Obviamente sintetizando todo lo que dice el cuento en este caso, ¿no? Ahora podría decirse, por ejemplo, ¿no? Las aventuras de los dos protagonistas, pues no, sí o no, ¿no? Ahora vamos a poner acá el gran, ¿no? Porque fue grande para ellos, el gran descubrimiento, ¿no? El grande descubrimiento, vamos a poner acá, se han pegado las letras, ¿no? El gran descubrimiento, ¿no?, de dos singulares hermanos, ¿no? Que les permitió cambiar, ¿no?, cambiar su perspectiva sobre ellos mismos, ¿no? Valga allí esa reiteración, sobre ellos mismos, ¿no? El gran descubrimiento de dos singulares hermanos que les permitió cambiar su perspectiva sobre ellos mismos. Por ejemplo, ese podría ser la idea principal. Profe, pero yo lo puedo redactar de otra manera. Claro, pero debe contener lo más importante del texto, en este caso del cuento. Lo más importante. Puede cambiar una que otra palabra, puede ser más larga, un poco más corta, pero debe contener lo sustancial, ¿ya? Ya hablaremos también de la idea principal en su momento. Esto de tipo de texto, bueno, también lo vamos a trabajar, no te preocupes, porque es importante saber ante qué tipo de texto estoy, ¿no? ¿Qué tipo de texto estoy enfrentando para poder aplicar mis conocimientos, ¿no? Bueno, este es un texto básicamente narrativo, ¿no? Si lo afrontamos desde el punto de vista de su estructura, es narrativo, ¿no? Es un cuento, dentro de lo narrativo es un cuento, ¿no? Y si nos preguntan por el tipo, de acuerdo a su contenido, es de tipo humanístico, no puede ser científico, ¿sí? Humanístico, ¿no? De acuerdo a la idea principal, si alguien dice, pues, este profesor se está adelantando de repente, ¿no? Pero lo vamos a trabajar, no te preocupes. Y de acuerdo a la idea principal, como no está en un lugar específico del texto, a esto se le llama texto paralelo, por la ubicación de la idea, la idea principal, por la ubicación de la idea principal. Bien, docente, entonces vamos a pasar esto como un adelanto de lo que vamos a tratar ya tema a tema en las clases siguientes. Vamos entonces a buscar la siguiente diapositiva, no sin antes, deshacernos muy bien de esta escritura. Y en este caso nos vamos a plantear la definición entonces de lectura, ¿no? La definición de lectura. Bien, vamos rápidamente, antes que nos gane el tiempo,
A ver. La lectura es un eficiente medio de comunicación humana en cuyo procedimiento complejo intervienen dos aspectos fundamentales. Uno de orden físico, mediante la percepción visual de un texto escrito, y otro de orden intelectual, encargado de la comprensión del autor. Ambos aspectos deben estar siempre en íntima interacción y tienen tal importancia que del desarrollo de ambos, mediante una sincronización precisa, depende la eficacia de la lectura. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo en síntesis? ¿Qué cosa es la lectura? Es un procedimiento complejo. ¿A quién involucra? Lo físico, ¿no? Y lo intelectual. O sea, vista, percepción y cerebro, mente, razonamiento. Por eso que cuando alguien no está bien de la vista, no puede leer, por más inteligente que sea, por más capacidad comprensiva que tenga, no puede leer, ¿no? O de repente está bien físicamente, pero de repente tiene problemas, qué sé yo, emociones muy fuertes, sí o no. Y entonces también está pues un tanto, digamos, perturbado, alterado, tampoco va a comprender, ¿no? En primer plano, eso es la lectura, ¿no? Y yo añadiría acá que también consiste, pues, obviamente, después de esta definición básica, que es la conjunción es un procedimiento complejo en donde se conjuga lo mental y lo físico. También añadiríamos que consiste en desentrañar, en averiguar, ¿no? Las intenciones de un autor en un texto, ¿no? Los mensajes, las enseñanzas, la información que quiere dar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver justamente ahora qué significa entonces comprender un texto, porque una cosa es la lectura, otra cosa es comprender la lectura. Bueno, hablaremos también del texto en su momento. Comprender un texto, miren, básicamente, o comprender la lectura, es estar en capacidad de exponer de manera coherente lo que hemos leído. Ojo con esto, ¿eh? Tenemos que poder parafrasear, tenemos que poder decir de qué trata lo que acabamos de leer, obviamente con nuestro propio vocabulario. ¿Me entiende? Porque si nosotros después de leer una o dos veces no somos capaces, de hilvanar, de decir en forma coherente lo que el autor está diciendo en el texto, entonces no hemos entendido. Número dos, diferenciar la idea más importante. A esto se llama jerarquización. Cuando uno lee lo mínimo que tiene que hacer para decir que ha comprendido, para decir que es lector y no un analfabeto funcional, ¿no? Esa es la terminología que se usa ahora, analfabeto funcional, es saber decir cuál es la idea más importante, cuáles son las ideas que dependen de esa otra idea, ¿no? Y cuál es la relación entre ellas, como dice acá al final 3, ¿no? Establecer relaciones, ¿no? De repente causa-efecto, adversidad. ¿Ah? Yo les quiero mostrar un ejemplo de esto para terminar, ¿ya? Para terminar, les voy a mostrar un ejemplo. Primero, hay que poder relatar, si yo diría, a ver, por ejemplo, que usted pueda contarme el cuento otra vez, ¿no? Entonces usted debe estar en esa capacidad, ¿no? En la introducción, el nudo y el desenlace, tendría usted que contarme de una manera fluida, natural, coherente, ¿no? Número dos, la idea más importante, ya lo hemos visto cómo se extrae. Lo que quiero mostrar es esta, vamos a ver, el establecimiento de relaciones. ¿Cómo es esto? Esto es muy importante para la comprensión y para responder preguntas. Vamos a ir a nuestro texto que hemos usado hoy día del Ministerio de Educación. Vamos a ver, aquí por ejemplo, miren, ve. A ver, vamos, mis estimados profesores, vamos a prestar atención. Miren acá lo que dice. Tenía un hermano pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza a presentar el tema, este parrafillo. Miren acá este párrafo pequeño, introductorio, ¿no? En verdad tan pequeño. ¿Por qué dice en verdad? Para establecer relaciones entre las ideas de un texto es fundamental, ¿no? Fijarse en los conectores, ¿no? En este caso, miren ustedes, este es un conector de afirmación, ¿no? Empieza a describir. Acá, por ejemplo, tenemos un conector adversativo, de contraste, como quieras llamarle. Es el famoso pero, ¿sí o no? ¿Qué cosa quiere decir cuando yo me encuentro un conector como pero? Que esta idea que continúa aquí, voy a ponerle otro color, vamos a ver. Esta idea que continúa después de pero, ¿no? Todo esto hasta el final, se opone a lo primero, ¿no? A lo que ya se dijo, ¿no? Y profe, ¿por qué se opone? Porque acá dice pues que el grande, dice,
encontraba normal ocuparse de todo. Pero el hecho de que se ocupara de todo no implicaba de que descuidara a su hermano pequeño. ¿Ven? Ahí está la oposición, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá dice nada hacía, miren esto, que es interesante, vamos, ya vamos a terminar. Nada hacía sin llevarlo consigo. Ojo, esta afirmación es una idea general, podría ser, es la idea principal de este párrafo, de todo este párrafito. Lo que viene, siempre mojando la palabra, estimados docentes, lo que viene son explicaciones. Sí, miren, nada hacía sin llevarlo consigo, ¿no? Nada. Si iba de pesca, lo llevaba. Si iba de caza, lo llevaba. Si iba a recolectar fruta madura, lo llevaba, etcétera, ¿no? Entonces, estas ideas son secundarias. ¿Qué hacen? Explicar la principal. Esto lo vamos a hacer en su momento con amplitud, ¿no? Pero miren ustedes cómo a eso se llama la relación entre ideas, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre de las ideas, de la gran mayoría de las ideas en el párrafo 3, supongamos nos preguntan así, ¿no? Respecto a la primera idea introductoria, es que explican la idea principal, detallan la idea principal. Muy bien, entonces vamos a ver, borramos los dibujos y nos vamos a la otra página. Acá también, miren, otra vez encontramos el pero, siempre fíjate, ¿no? Fíjate en los conectores. Es un tip pero fundamental, mi estimado docente, para aprobar este examen en el ámbito de la comprensión de lectura. Pero en las noches, sentado frente al fuego, la casa entera parecía llenarse de vacío. O sea, encontraban algo de soledad, ¿no? Estaban tan solos que era soledad. Profe, ¿pero a qué se opone? Usted ha dicho que con lo anterior. Por supuesto, tiene que ser con lo anterior. Vamos a ver. Retrocedemos un poquito y acá vamos a encontrar. Mira lo que dice acá al final, ¿ve? Al final de párrafo. Al final de párrafo. A ver, ¿dónde está mi lápiz? Acá está mi lápiz. Mira, nada faltaba a las dos hermanos. Nada les faltaba. Sin embargo, pero, como dice en la siguiente página, sí no, sentían un poco de soledad. La casa se llenaba de vacío. Con esa frase lo podemos deducir. Bien, entonces, podemos ir sacando más relaciones, ¿no? Más relaciones. Nosotros no tenemos por qué apresurarnos. Vamos a ir llevando estas clases así de una manera detallada. Si les parece también, por supuesto, que vamos muy rápido, ustedes me opinan, me comentan para poder mejorar, porque la intención, la idea, maestros, es que ustedes salgan beneficiados con estas clases. Bien, entonces, ahora sí, ya vamos a dar por culminado esta presente clase, culminada esta presente clase, ¿no? Y conmigo, pues, será hasta la próxima sesión, no te la pierdas, suscríbete, por supuesto, a mi canal y entérate, pues, de los videos más recientes que estamos ya nosotros filmando y, por supuesto, colgando. Muchísimas gracias. Hasta pronto.